Y bueno, aquí tenemos el gusto. Esta tarde nos acompaña Federico Núñez Perea. Él es presidente de la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México. Está aquí para hablarnos sobre el primer Foro Mundial de RENAPRED. Bienvenido, buenas tardes. Kimberly, muchas gracias. Les agradezco mucho, Mariana. No, al contrario. ¿De qué se trata este primer foro? Bueno, este primer foro es un espacio que tendrá cabida del 24 al 28 de noviembre de este año en Cintermex, Monterrey, Nuevo León. Con un programa en 3 esferas. Uno, un programa de salud, donde estaremos trabajando temas de prevención de enfermedades o deficiencias en los niños que pueden ser causa de discapacidad. Un programa de inclusión, donde estaremos trabajando todos los temas vinculados a los derechos humanos de las personas con discapacidad, y todo un programa de orden cultural, deportivo y demás, donde tenemos una serie de muestras muy interesantes, muy bonitas, de lo que las personas con discapacidad hacen en México y en el mundo. Esperamos la asistencia de cerca de 30 países. Viene gente con el conocimiento de frontera en estos campos y queremos fortalecer con ello una cultura de prevención y de inclusión en México. Kimberly. Parecería obvia la pregunta, pero ¿a quién va dirigido? Es decir, ¿a médicos, a padres de familia, a personas con discapacidad, o a qué tipo de público ustedes van a dirigirse? A todos los que comentas, a todos ellos, al público general, por supuesto, a todas las organizaciones y personas vinculadas con el tema de la discapacidad, en el tema de prevención, a los médicos vinculados al tema de la salud de la madre y el niño, neonatólogos, perinatólogos, pediatras, ginecólogos, toda la gente vinculada, estudiantes del área de medicina. En el campo de la inclusión tenemos un programa que incluye inclusión educativa, turística, laboral, social, cultural, deportiva. Así es que en esos campos va dirigido a estudiantes, a maestros, educadores, a deportistas y, en fin, a todo el público también en general que esté interesado en incrementar su cultura sobre la prevención y la inclusión, porque la discapacidad es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Claro, por supuesto. Por ejemplo, en el tema de lo que estaba hablando de la detección infantil, tenemos el tamiz auditivo neonatal para los niños con sordera. Es por ley, pero en realidad solo se aplica como un 50% de los niños en la actualidad. ¿Qué nos puede decir acerca de eso y de las acciones gubernamentales para la detección temprana, para poder ser rehabilitados estos pequeños? La detección temprana es un elemento central para garantizar el derecho a la salud de los niños. La prevención tiene que ver con 3 fases: la prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria es antes de la concepción, y ahí es donde entra en forma muy importante la ingesta del ácido fólico en hombres y mujeres en salud reproductiva. En el marco del foro tenemos, por ejemplo, a Sir Nicholas Wall, quien es el padre del ácido fólico en el mundo. La reina Isabel hizo caballero de la corona por sus aportaciones al mundo de la medicina. Tenemos todo un espacio sobre el ácido fólico, sobre el tema de los tamizajes, que ya es la prevención secundaria, que es cuando el niño ya fue concebido y al momento del nacimiento. Ahí juega un rol fundamental los tamizajes tiroideos o metabólicos, el auditivo, el visual, incluso el cardíaco, que son causas muy importantes de enfermedades que en coordinación con las barreras del entorno causan discapacidad en los niños. Traemos en estos temas, Kimberly, los especialistas y el conocimiento de frontera en los mismos. Debo decirte que en este tema, en este campo, participa el gobierno federal, la Secretaría de Salud. De hecho, la secretaria, en principio, es quien inaugura el Foro Mundial, y estaremos trabajando con organismos internacionales también en este campo. Dígame una cosa, ¿qué tanto hemos avanzado los últimos 20 años en términos de personas con discapacidad, incluso en términos de lenguaje, ¿no? Porque incluso en la vida cotidiana hemos avanzado mucho los últimos 20 años, por decir, ¿y qué tanto estamos lejos de ser un país que domine estos temas y que tenga respeto y que tenga condiciones para las personas con discapacidad? Bueno, el tema es muy importante, efectivamente, desde el lenguaje, como bien dices. México sin duda ha avanzado como país en este campo, pero estamos muy lejos de otros países en la materia y de lo que debiera de ser, en realidad, como sociedad y como país. El objetivo máximo que yo creo que debemos de buscar es que cualquier persona, sin importar su condición, pueda vivir a plenitud sus derechos humanos. Y las personas con discapacidad, al igual que las personas sin discapacidad, tenemos los mismos derechos y tenemos tener las mismas condiciones para poder vivirlos a plenitud. Creo que desde que se firma la Convención Internacional
para los derechos de las personas con discapacidad, y México se suma a ello, ha habido un gran cambio. Ha habido un gran cambio no solo en el marco normativo, en el marco constitucional. Como ustedes saben, las leyes nacionales en la materia quedan sujetas a los acuerdos que en ese sentido firma México en el marco de esta convención internacional, y esto está obligando a la armonización legislativa de todos los diferentes no son leyes en la materia a nivel estatal y municipal, y de ahí, pero de eso a que tengamos el marco normativo, a que la gente tenga una cultura de inclusión, a que no discriminemos, a que tengamos las condiciones en las urbanas, en los edificios públicos, para que cualquiera pueda accesar a los servicios, estamos todavía muy lejos. Incluida la materia laboral, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos otros países donde las personas con discapacidad tienen opciones para incluirse en el mercado laboral. En México es todavía muy difícil, por ejemplo, en el campo educativo, tener educación especializada en función de la discapacidad y también encontrar trabajos para estas personas. Sin duda, es tan simple como esto, Kimberly. Te puedo poner un ejemplo. Una persona usuaria de silla de ruedas en la Ciudad de México tiene discapacidad. Esa misma persona la pones, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, no tiene discapacidad. Es una persona usuaria de silla de ruedas, pero allá puede estudiar, puede transportarse, puede trabajar, puede divertirse. Claro. Finalmente, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición, como muchas otras. No es limitante. No es ninguna limitante. Y sin duda, bueno, tenemos que avanzar en ello, y para ello requerimos de dos elementos muy importantes: informar y sensibilizar. Y en el marco de este Foro Mundial vamos a trabajar ambas líneas. Vamos a informar a la gente sobre lo que se puede hacer para prevenir enfermedades y deficiencias al nacimiento, y informar sobre temas como lenguaje, como cultura inclusiva, pero también la vamos a sensibilizar. Y por ello son todas estas actividades alrededor del foro. Por ejemplo, tenemos una charreada increíble el día 24 para dar la bienvenida a todos los ponentes internacionales de estos 30 y tantos países, pero lo increíble es que los charros son ciegos. Y la escaramuza, por ejemplo, son jovencitas con algún tipo de discapacidad. O tenemos conciertos, tenemos cine debates, tenemos una orquesta sinfónica inclusiva, coros, conciertos, todos vinculados, todos hechos por personas con discapacidad y vinculados al tema de la discapacidad. 24 al 28 de noviembre en Sintermex Monterrey, es el primer foro mundial RENAPRED, y le agradecemos muchísimo, licenciado Núñez, por haber estado con nosotros este tema tan importante, y bienvenido siempre a seguir hablando de eso. Se los agradezco mucho, Mariana. Kimberly, déjeme decirle a su auditorio que si quieren entrar a nuestra página web www.renapred.org.mx, en Facebook como RENAPRED, en Twitter RENAPRED-México, o en nuestro canal de YouTube RENAPRED, encontrarán toda la información para que por favor nos acompañen. Todo aquel que quiera beca puede accesar, no es un tema de costos, es un tema de impulsar una cultura de prevención y de inclusión en México. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.